¿qué tal? Bienvenidos a Entropia Universe en español. En este video les voy a hablar del espacio y de los piratas espaciales, ya que su actividad se ha incrementado en los últimos días. Incluso a varios conocidos ya los tumbaron en estos días en el espacio, y a un discípulo lo lootearon. A varios discípulos ya los derribaron en el espacio, pero a uno lo lootearon y le quitaron pues varias cosas. Entonces es como para enseñarles y para advertirles que cuando vayas al espacio no debes de llevar nada de loot. No tiene caso arriesgarte o pensar que a ti no te va a tocar, porque te puede tocar. En un video ya les había enseñado en un short que todo lo que tengas en el inventario de materials y mined resources te lo pueden quitar. Entonces cuando vayas a salir al espacio, vacía estas dos pestañas. Todo lo que tengas en materials, guárdalo, déjalo en la terminal. Por ejemplo, aquí dejas todo antes de irte. Y si tienes algo aquí guardado en mined resources, también. Si tienes algo guardado como en estos regalos o en los inventarios de tus vehículos, lo dejas, lo guardas, todo, no dejes. Bueno, los blueprints no te los roban si los llevas aquí, pero si guardas, a veces uno guarda, por ejemplo, las strong boxes, las mete así en la caja, en el inventario, y te las pueden robar si van aquí. No creas que van seguras. Si van en el inventario, no van seguras. Tienes que dejarlas en el planeta. Y si vas a transportar mercancías, grandes cantidades de mercancías que quieras llevar de un planeta a Calypso, por ejemplo, para vender, paga un warp, una mothership, para que te lleven. Te van a cobrar 10 pet, pero te van a llevar en un viaje seguro, en el que te subes a la nave y te desconectas, y la nave viaja a velocidad warp y llega al destino. Y en cuanto llega al destino les avisan creo que por Discord, y ya te puedes loguear otra vez en una zona segura donde no te pueden lootear, y así viajas con tus cosas sin riesgo a que te las roben. También para mostrarles cómo pasa, y sí hay mucha gente que ha caído en creer que no les va a pasar nada, les traigo unos videos que encontré en internet para que los veamos y vean que no es seguro viajar con loot. Ok, ahí les va. Estos videos son de la sociedad Nebula Virus, una sociedad de piratas que estaba medio inactiva, pero últimamente su actividad se ha incrementado bastante. Por ahí del 2013 estaban, entre el 2013 al 2016 más o menos, estaban muy bien organizados, y su actividad se redujo cuando Mindark cambió el espacio. Antes todo el espacio era PvP looteable, y Mindark lo cambió por ahí del 2016 y su actividad se redujo. En este pedacito le tocó la de malas a unos hispanohablantes, y fíjense, ahorita vamos a ver por qué le tocó la de malas a unos hispanohablantes. Chequen el nombre del clan o de la sociedad a la que pertenecen. Son de los Argentrópicos. Es una sociedad hoy en día desaparecida, pero mi mentor pertenecía a ese clan, y me dijo que se disolvió cuando crearon la escuela ESP. Para mala suerte, un montón de loot les quitaron. Qué mala onda. Me platicaba un amigo que habíamos de buscarles pelea, pero le digo que son gente que tiene años de experiencia en combate espacial. Incluso aquí están desbaratando una nave de las más fuertes, la más fuerte de hecho del juego, la Normandía. Entonces aquí hasta tienen una mothership también ellos, y le están bloqueando el paso para que no puedan escapar y destruirla. Es gente que sí tiene nivel y tiene manos para jugar. Por eso yo les aconsejo que no les busquen pelea, y mejor no llevar nada de loot. Y si te derriban,
llevar siempre tu vehículo RK0 y welding wire para reparar tu nave. Y nada más te van a matar una vez para asegurarse que no llevas loot y ya puedes pasar seguro. Porque incluso también dispararles en el espacio y fallar, todo eso es mucho gasto en vano, porque ellos nunca traen loot. Ellos van a matar gente que va y que lleva su loot, pero ellos nunca traen loot. Entonces es pérdida de tiempo y de dinero buscarles pleito. Y además se pueden ensañar contigo si los ofendes. Como normalmente te matan una sola vez, pero hay veces que se ensañan y te matan una y otra vez y no te dejan ir. Miren aquí en este último pedazo del video. No hay necesidad de que pase esto. No arriesgues tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero. No lo arriesgues. Paga un viaje, un warp, una mothership para que te lleven con tus cosas seguro. No te arriesgues a llevarte el loot así a lo loco. Y bueno, gente, esto nos puede pasar a todos, incluso a mí también ya me pasó. Y pues no se arriesguen, cuiden su inversión, su dinero. Hasta aquí el video, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo.